Dios le bendiga a todos, hermanos. En esta mañana de hoy tenemos el privilegio de tener una predicación múltiple. Estaré yo unos minutos en una cápsula y luego seguirá el hermano José Luis. Y el pastor nos encargó este arduo compromiso. Gloria a Dios. Quiero que oremos para que el Señor, cada mente y cada corazón pueda recibir lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros en este día. Cierre sus ojos y levante su mano. Padre, te adoramos, te bendecimos y te damos las gracias en esta hora. Gracias una vez más. Nos declaramos incompetentes y te pedimos perdón. Y que esta prédica, esta cápsula, tanto mía como la del hermano José Luis, sea poderosa y ministre a nuestras vidas como una espada de dos filos y corte a cada uno en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Hermano, abra su Biblia en Daniel capítulo 3, a partir del versículo 10. Daniel capítulo 3, a partir del versículo 10. Queremos hablar, hermano, un poco de caminar en integridad con Dios. Y vamos a ver una historia bien rápido y muy conocida por muchos de ustedes, pero la queremos traspolar al tiempo de Jesús. Es la historia de tres jóvenes allá en Babilonia, cuando se cumplió la profecía de Jeremías, que todo el pueblo de Israel, producto de su pecado y desobediencia, iban a ser llevados cautivos a Babilonia por 70 años. Y allí estaba Daniel y esos tres jóvenes, y pasaron una situación bien difícil. Vamos a leer. Dice: tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al leer el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, ni adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para el oír del son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música? Os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoráis, de la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Escucha ahora. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Gloria a Dios. ¿Cuántos conocen esta historia? Levanten la mano. Yo quiero llevar al corazón de cada uno de nosotros qué había en la mente y en el corazón de esos jóvenes. Lo primero que yo veo en la historia, cuando la he estudiado, es que había convicción. Ellos tenían identidad. Estamos hablando de que eran varones judíos
enseñados en el judaísmo, donde conocían los mandamientos. Y lo vamos a llevar al tiempo de Jesús, porque vamos a leer capítulo 1 de Hebreos, téngalo abierto ahí. Entonces, esos jóvenes conocían la palabra. Y vamos a ver rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo, lo que había en ellos, que tenían la capacidad y la convicción de que un rey, que en aquel tiempo era el rey de todo, el imperio de Nabucodonosor, luego vinieron los medos y los persas, luego vinieron otros imperios, el imperio griego, luego el romano. Y el dueño del imperio, el dueño del rey, el emperador, era el dueño de todo, era el dueño de la vida de la gente. Y por eso mandó a calentar el horno, porque ellos le dijeron al rey: no nos vamos a adorar a esa estatua que tenía 27 metros de altura por 3 metros de ancho. Algo inmenso que sobrepasa la altura de este edificio. Y ellos le dijeron: mira, no nos vamos a arrodillar. El Dios al quien nosotros le servimos nos puede librar. Tenían fe, porque ellos conocían a Dios. Para tú conocer a una persona, tú tienes que pasar tiempo con la persona. Y para pasar tiempo con la persona es lo que nos lleva a la oración, al tiempo de intimidad. Tanto esos 3 muchachos como Daniel oraban 3 veces al día. Y Jesús, ¿qué nos enseñó a nosotros? Orar permanentemente. Ellos pusieron su fe en acción y dijeron: el Dios que nosotros conocemos sí nos puede librar. Pero también sabían que si no era plan de Dios librarlos en ese momento, ellos sabían para dónde iban. Y si no nos libra, no nos vamos a arrodillar. Entonces, en ellos había un conocimiento de su identidad. El cristiano tiene que saber quién es, de dónde viene y hacia dónde va. Y por eso es que cuando la palabra de Jesús llega al corazón de la vida de la gente, transforma. Por eso es que para ir al cielo hay que nacer de nuevo. Juan capítulo 3, cuando Nicodemo fue de noche a visitar a Jesús, y era un conocedor, un teólogo de la ley muy grande, pero no había nacido de nuevo. Entonces estos jóvenes, dice en primera de Pedro 2:9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos que saber quiénes somos. Tenemos que conocer que nosotros estamos en este mundo, pero somos extranjeros en este mundo. No debemos amar las cosas del mundo, como habla la palabra en primera de Juan. Porque el que ama el mundo y las cosas que están en el mundo no tiene parte con Dios. En Gálatas y en Colosenses y en Efesios, Pablo habla de la antigua vida y la vida nueva y de la nueva vida en Cristo. Y todo eso Pablo lo dice porque entendió que hay un nuevo nacer en Cristo. Y esos jóvenes no conocieron a Cristo, vivieron en el 438 cuando fueron raptados hasta el 536, y Daniel murió de 93 años ahí cuando escribió el capítulo 12. Entonces, ¿qué ellos conocían? Lo que sus padres le habían enseñado. Por eso bendecimos a los padres que traen a todos estos niños aquí, para que aprendan la palabra. Instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Tenían la palabra sembrada en sus corazones, los mandamientos, lo que ya estaba escrito en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Eso era lo que ellos conocían. Y no les importaba aunque lo metieran en la hoguera y el horno lo calentaron 7 veces más, y la gente que lo estaba tirando se quemaron. Y luego entonces, ahí al final de la historia, el rey vio 4 personajes, los 3 que tiraron, y uno que parecía el hijo de los dioses, que era como el mismo Jesús o un ángel. No se sabe bien, se dice que es una cristofanía, la aparición del mismo Jesús librándolo, o un ángel que el Señor mandó. Y cuando lo sacaron, ni sus cabellos se dañaron, se quemaron, ni su ropa olían a humo.
Entonces, la mano de Dios estuvo ahí. Pero la enseñanza de hoy es que ellos tenían comunión con Dios. Ellos tenían conocimiento. La comunión es el tiempo que pasamos con Dios. El conocimiento es el que nosotros aprendemos cuando somos discipulados. Cuando nosotros somos discipulados, es el conocimiento que necesitamos. Recuerdo uno de los mensajes que el pastor hablaba reciente, que hablaba que la formación de un discípulo verdadero, lo primero que tiene que actuar es el Espíritu Santo. Las palabras de Jesús, el discipulador y las circunstancias de la vida es lo que van a formar el carácter de Cristo en nosotros. Terminando ya, ellos tenían total confianza en Dios. Si no nos libra nuestro Dios, a mí no me importa que no nos libre, pero no nos vamos a arrodillar. El rostro del rey se demudó, se desfiguró porque no entendía. Y luego que pasó todo ese episodio, cogieron y lo nombraron en posiciones más altas. Y la posición más alta la tenía Daniel en todo ese reino junto con ellos tres, porque gobernaban todos los negocios de Babilonia. Entonces, había fe genuina, fidelidad y perseverancia. Ellos sabían que no tenían idolatría, no iban a idolatrar a una imagen. Y hoy día no es que adoremos a una imagen. Podemos hacer ídolos de nuestro trabajo, ídolo de la ropa, ídolo de la moda, ídolo de mi esposa, ídolo de la casa, de los quehaceres de la casa. Hacemos ídolos con cualquier cosa. Y al único que se merece toda gloria y toda honra es el Señor. Cuando leemos, hermanos, en Hebreos 1, ya para terminar, dice: Dios habiendo hablado muchas veces Dios hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús está intercediendo por ti y por mí. Entonces, la única forma de nosotros desarrollar el carácter de Cristo, tú y yo somos como una esponja, como un pedazo de marfil, como un pedazo de hielo, que el Señor está esculpiéndonos cada día. Y lo que forma en nosotros durante nuestro tránsito temporal en esta vida es su carácter. Oiga lo que habla del carácter. Desarrollar el carácter de Cristo es la tarea más importante de la vida, porque es la única cosa que vamos a llevar con nosotros en la eternidad. Jesús lo dejó bien claro en el Sermón del Monte, en el que la recompensa eterna en el cielo estará basada en el carácter que desarrollemos y demostremos aquí en la tierra. Esto significa que el objetivo de nuestra enseñanza debe ser cambiar vidas a través de nuestro testimonio, dar por gracia lo que por gracia hemos recibido y vivir las palabras de Jesús. Es la única forma de desarrollar el carácter de Cristo en nuestras vidas. ¿Cuántos están entendiendo? Hermano, es algo muy sencillo. El afán que tenía Jesús cuando Jesús estaba en la tierra y estaba predicando la palabra, Él no le estaba diciendo a la gente que Él iba a morir. La palabra habla muchas veces que Él andaba por las comarcas, por las ciudades, predicando el evangelio del reino. Diga reino, diga reino. Predicando el evangelio del reino. ¿Y qué era lo que Él le predicaba? Lo que Él enseñó desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7. Para que la gente se pueda amar, para que la gente no se enoje, para que la gente no adultere, para que la gente se ame los unos a los otros. La única forma de que el cristiano, de que nosotros podamos desarrollar el carácter de Cristo, es metiéndonos en la palabra. Hermano, estamos viviendo unos días difíciles, unos tiempos apocalípticos. Y la iglesia, muchas veces estamos jugando a iglesia, que venimos aquí los domingos y nos desaparecemos. El día de oración, aquí no hay gente. El día de ayuno, de retiro, aquí no hay gente.
Y eso pasa. Las estadísticas cristianas evangélicas son horribles. Entonces eso hay que romperlo. Entonces cuando una persona tiene su mente enfocada y es un discípulo que ha sido formado por un buen discipulador, que es el trabajo que el pastor y los pastores de aquí tienen 15 años desarrollando, entonces no vamos a leer, los pastores no van a contar con el día del 15%, van a contar con el 100% de la iglesia. Porque vienen tiempos, hermanos, difíciles. Estamos aquí, pero no sabemos el día y la hora. Usted está aquí hoy, pero mañana usted no sabe si usted va a amanecer. Cada día que amanece es un día de acción de gracias. Darle, Señor, gracias por este día, gracias por los problemas, gracias por cualquier cosa. Dele gracias a Dios por todo. Porque es que Él es quien nos provee. Entonces, esta enseñanza de estos jóvenes se traspola al tiempo de hoy para nosotros saber de que mi convicción y mi identidad como cristiano en el Señor tiene que estar fundamentada en la palabra, en lo que Jesús enseñó. Porque lo que escribió Lucas en Hechos y luego Pablo y todos los que escribieron las cartas, todo fue hablando de la vida de Jesús. Claro, hablaron problemas directos a iglesias que habían fundado, pero todo fue enseñando para que en nosotros se ha formado el carácter de Cristo. El carácter de Cristo no se forma de la noche a la mañana, toma tiempo. Pero depende muchas veces de nosotros, que hay veces hay gente que viene a la iglesia, se convierte y en 2 años está como un gigante, con una fe. A mí me ha pasado que tengo toda una vida en una iglesia y veo gente que a los 3 años dice, oye, esa fe, ¿y cómo logró eso? Y yo batallando. Yo digo, me cansé de eso. Descansar en el Señor. Y así vivían esos jóvenes que descansaban en el Señor, tenían una fe genuina. Hay que vivir la fe de Cristo. Entonces, les dejo, hermano, este pensamiento para que el hermano José Luis siga enriqueciéndonos con lo que el Espíritu Santo le ha dado en su corazón. Pero quedemos en esto, hermanos, que para este tiempo que estamos viviendo, tiempo del fin, mis convicciones tienen que estar fundamentadas en la palabra. No hay otra forma, porque van a venir muchas religiones y si nosotros no tenemos el fundamento de la palabra del conocimiento, no vamos a poder identificar a los falsos profetas. Porque a veces los falsos profetas andan aparentando muchas cosas, pero cuando hablan la palabra, si usted no tiene el conocimiento de la palabra, no tampoco lo puede identificar. Entonces, hermano, Dios le bendiga y que esta cápsula que a mí siempre me ministra quede en el corazón de cada uno de nosotros para que nos ayude, para que nos deleite. Y vuelvo y digo que quiero leer nuevamente estas 2 últimas estrofas que habla del carácter de Cristo. Dice que el desarrollar el carácter de Cristo es la tarea más importante de la vida, porque es la única cosa que vamos a llevar con nosotros a la eternidad. Cristo formado en nosotros. En uno va más rápido, en otro va más lento. Pero el Señor, hermano, quiere que ese Cristo se forme en nosotros. Haga el esfuerzo cada semana, cada día. No salga de su casa sin orar, sin tener un tiempo devocional con Dios, para que Dios bendiga su vida, Dios edifique su vida, Dios llene su familia. Dios quiere bendecirnos. ¿Qué es lo que quiere Dios, hermano? Es bendecirnos en lo económico, en lo material, en lo espiritual. Pero Dios ve nuestra perspectiva eterna. Dios no anda mirando que nos están faltando 10 pesitos en los bolsillos, que cómo vamos a llegar al final de mes. Dios sí lo sabe y quiere resolverlo. Pero todo lo que Dios ve y todo lo que Dios hace introspección en nuestros corazones es con una perspectiva eterna. Este tiempo aquí, hermano, es temporal. Va a pasar y mientras estemos aquí, Dios quiere que seamos bendecidos, que gocemos, que disfrutemos del salario que Dios nos da. Que gocemos, que amemos, que viajemos, que negociemos, pero a todo hacerlo para la gloria de Dios. Hermano, Dios le bendiga. Hermano José Luis. Yo le pedí los zapatos al pastor porque digo, me los presta para ver si así puedo predicar mejor, ¿verdad? No es cierto. Yo le doy gracias a Dios porque el Señor ha sido muy bueno con cada uno de nosotros. ¿Con cuántos ha sido bueno el Señor? ¿Verdad? Y fíjense que a pesar de que somos las personas más imperfectas del mundo, usted sabe que es imperfecto, ¿verdad? Igual que yo.
Si no me creen, mírese en el espejo y se va a dar cuenta que sí. Pero algo interesante que yo encontré en la Escritura meditando en este tiempo, me di cuenta que Dios tomó un momento especial antes de crear el universo para fijarse en usted y para fijarse en mí. Ahorita lo vamos a comprobar con la Escritura. Pero Dios no hace las cosas por hacerlas. Dios tiene algo en mente. Por ejemplo, la persona que diseñó, el ingeniero que diseñó este micrófono, lo pensó, lo estudió, lo planeó y quizá pidió ayuda de consejo de otros ingenieros hasta que fueron perfeccionando y salió este producto. La idea de diseñar este micrófono sería para una vez terminado agarrarlo y echarlo al bote de la basura. ¿Verdad que no? Una mente pensante diseñó algo y lo diseñó y lo creó con un propósito. La persona que diseñó este púlpito igual pensó en algo, lo diseñó y lo destinó para un propósito. Y así todas las cosas que podemos ver aquí alrededor fueron creadas para cumplir una función y cumplir un propósito. Entonces, cuando la Escritura dice, si vamos al capítulo 1 de Efesios, el capítulo 1 de Efesios dice el versículo 1 y 2, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Bendijo es tiempo pasado, ya nos bendijo. En los lugares celestiales en Cristo. Dice, según nos escogió, ¿dónde dice? En Él. ¿Cuándo fue eso? ¿Antes de qué? Ok. Ahí estaba usted, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Cuando usted va al mercado y ve los jitomates, ¿cuántos empiezan a agarrar así el primero sin ver y lo van echando a la bolsa? Creo que todos vemos, los apretamos un poquito y escogemos, ¿verdad? Este sí, este no, este lo hago a un lado y escojo este. Bueno, Dios hizo ese proceso, nos escogió. Ahí estábamos el montón antes de que se creara el mundo. Y dije, en el caso mío, dice, lo voy a mandar a la tierra el 15 de agosto de 1977. ¿Por qué no me mandó en el tiempo de Sadrach, Mesach y Abednego, del tiempo de Daniel que nos predicaba el hermano Elio? ¿Por qué no me mandó en el tiempo de David? ¿Por qué no me mandó en el tiempo del rey Saúl o del rey David? ¿Por qué no me mandó en el tiempo que Jesucristo anduvo en la tierra? No hay ninguna cosa que Dios haga por hacerla. ¿Sí? Nos escogió en Él para. Ahí vamos a dejar en la palabra para que entendamos que hay un propósito. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Y bueno, pero yo me quiero quedar con la parte de para que usted se dé cuenta que sí hay un propósito. Dios te escogió para un propósito. Si vamos a otra escritura para comprobar lo que el Señor Jesús dice en San Juan capítulo 15, el versículo 16. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, esto lo dijo el Señor Jesús, sino que dice, yo os elegí a vosotros. Es otra escritura que está comprobando. Y os he puesto para, ahí está otra vez esa palabra, ¿verdad? Hay un propósito. No me hizo nada más por hacerme, no me escogió nada más por escogerme. Hay un plan, hay un propósito. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Vamos a ver ahora otra escritura en
Isaías capítulo 43 y versículo 7. Isaías 43, 7, que dice: todos los llamados de mi nombre, ahí viene el propósito, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Bueno, entonces, esta cuestión de mi existencia en la tierra tiene una razón. Y yo he entendido esto, hermano. Mire, todos los problemas de nosotros, los seres humanos, ¿sabe dónde comienzan? Comienzan desde que en algún lugar nosotros pensamos que venimos de esta tierra a vivir para nosotros. Ahí empieza todo el gran problema. Yo no creo que el Señor me escogió antes de la fundación del mundo y me puso aquí en la tierra para que yo venga a hacer dinero. ¿Sería eso lo que Dios tuvo en la mente? ¿Será que Dios me escogió antes de crear el cielo, la tierra, la luna, las estrellas, el sol? Antes de crear todo eso, Él me escogió para enviarme en un determinado tiempo aquí a la tierra para que yo me venga a llenar de fama, para que me venga a ser dueño de San Antonio. ¿Será ese lo que Dios tenía en mente? Entonces, como yo voy a andar en mi propio plan, en mi propio propósito, siempre voy a tener problemas, porque yo no me estoy metiendo al plan y al propósito por el cual Dios me diseñó, y yo me tengo que entender qué es lo que Él tenía en la mente cuando me mandó a la tierra. Entonces, el plan que Él tenía en mente, ¿sabe qué era? Que yo fuera una extensión de Él aquí en la tierra. Lo intentó con Adán y Adán falló. Lo intentó con un pueblo que escogió para que ese pueblo fuera expresando su gloria y estableciera su reino en la tierra, y ese pueblo falló. Entonces Dios le confió a una nación que es Estados Unidos para extender su reino a las naciones de la tierra. ¿Y qué cree pasado con la nación? La nación ha fallado, porque esta nación fue fundada por el Evangelio. Y esta nación ha creído que se trata de hacer dinero y de adueñarse de otras naciones de la tierra. Entonces, esta nación ha fallado en expresar y extender el reino de Dios a otras naciones de la tierra. Pero ahora Dios se lo ha confiado a la iglesia. ¿Y la iglesia qué ha pasado? La iglesia ha fallado. Y entonces seguimos con esa misma cadenita, pero hay uno que no falló, que es Cristo. Entonces la única manera en que yo pueda hacer una extensión del cielo aquí en la tierra es yo meterme en Cristo, para que Él se exprese, Él exprese su vida, Él exprese el reino de Dios, Él exprese todo. Pero si yo no me meto en Cristo, yo voy a andar con mi idea, yo voy a andar con mi propósito, yo voy a andar con mis planes. Entonces, hay algo, un pasaje tan bonito que a mí me gusta mucho. Está, si usted me acompaña, vamos a 2 de Pedro. Me lo encuentro ahora. 2 de Pedro, que es capítulo 1, el versículo 3. 2 de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, y por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina,
habiendo oído la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Y luego, bueno, ya viene una lista de cosas. Pero en este pasaje, la Escritura nos dice que Dios nos ha hecho participantes de la naturaleza divina. ¿Quién tiene una naturaleza divina? Cristo. Nos ha hecho participantes. Yo me acuerdo algo que pasó con un morochito, le dicen, con Dylan. Una vez estaba en la casa y le digo: Dylan, tú vas a orar por la comida. Y Señor, yo bendigo los alimentos y que la comida me haga bien, Señor. Y yo quería que la araña que estaba en el cuarto me picara, porque yo quería ser el hombre araña. Pero ya Dios la mató. Y entonces esa fue su oración. Y todos nos empezamos a reír, obviamente. Pero ustedes han visto esa película, todos conocemos esa historia de que la película del hombre araña, viene la araña y le pasa el ADN de la araña, y ahora a partir de ahí ya tiene las telarañas y le salen. Esa es una película, pero en la cuestión espiritual, cuando nosotros recibimos el Espíritu de Dios, recibimos la naturaleza divina. Eso es una realidad. Eso, lo que pasa ahí en la película, eso pasa con nosotros en el Espíritu de Dios. El que se une al Señor, un espíritu es con Él, dice la Escritura en 1 Corintios. Entonces, cuando yo tengo esa naturaleza divina, se supone, en teoría, que esa naturaleza divina se debe expresar, ¿verdad? En el diario vivir. Pero la realidad en la práctica, ¿cuál es? Honestamente, no la estamos expresando. Mire, para entender un poquito lo que son las propiedades de una naturaleza, por ejemplo, este material, ¿qué material es? Es plástico, ¿no? Si yo lo golpeo, ¿a qué suena? A plástico. Si yo agarro un trozo de madera y lo golpeo, ¿a qué va a sonar? A madera, porque su naturaleza es madera. Las propiedades de su naturaleza son madera. Si yo agarro un metal y le pego al metal, ¿a qué va a sonar? Porque su naturaleza es de metal. Bueno, cuando las circunstancias de la vida, los problemas de la vida nos golpean a nosotros, ¿qué suena? La naturaleza que tú traes. Así funciona. Si sale enojo, entonces esas son, si ando en la naturaleza de la carne, lo que va a salir es, ¿qué son la carne? Los frutos de la carne son, ¿qué dice Gálatas 5? No, la de la carne. Adulterio, fornicación, pleitos, celos, iras, contiendas, borracheras, envidias, orgías y todas estas cosas. No hay una peor que otra, todas están igual de malas, porque son frutos de la carne. Si nosotros tenemos la naturaleza del Espíritu, ¿por qué no fluye de mí amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza? ¿Qué son los frutos del Espíritu? ¿Por qué no fluye eso de mí en el diario vivir? Si se supone que yo tengo la naturaleza de Cristo. Entonces, ahí es donde estamos atorados, ¿se da cuenta? Por eso, cuando el pastor nos ministra aquí en la mesa del Señor cada domingo, el Señor dice: mira, come de mí, bebe de mí, porque a través de esto tú te vas a llenar de mí. ¿Cómo funciona? No lo sé, nadie lo va a entender, solo el Señor dijo: hazlo. Y en obediencia, ese es el primer requisito. Yo no lo entiendo, pero lo voy a obedecer porque mi papá lo dijo. Ahí, esa es toda la explicación, ¿verdad? Ayer me decía mi esposa, pero yo practiqué esta semana este mensaje con ella, ¿verdad? Estábamos platicando y le digo: déjame madurar las ideas de esto que estoy meditando. Y hablamos que cuando estás en una situación, tú dices: me acuerdo de este versículo, lo aplico y ya en ese momento se arregla. Ok, pero eso fue un evento. Que
vino una situación y yo me quería enojar, pero me acordé que la Escritura dice que con tu hermano ni te enojes, y en ese momento apliqué ese versículo y ya no me enojé. Ok, fue un evento, pero ¿cómo le hago para que ya no quiero que en mi vida sea un evento? Quiero que sea permanente, que sea mi estado natural, que cuando vienen y me provocan a pleito, en mi estado natural simplemente no me enojo. ¿No sería bonito eso? Entonces, mire, quiero dar otro ejemplo. Todos sabemos que el agua y el aceite no se pueden mezclar. Tú llenas una botella de agua, ponla a la mitad de agua y luego échale aceite. Se van a dividir. Si tú las agitas intentando que se revuelva, ¿qué pasa? El aceite se divide en muchas bolitas, pero jamás se va a mezclar. Porque son dos naturalezas diferentes. Por más que intentes mezclarlas, no se puede. Porque la naturaleza misma del aceite no le permite mezclarse y revolverse con la naturaleza de las propiedades que tiene el agua. Bueno, por naturaleza pecaminosa, ¿cuántos hacen un esfuerzo grande para pecar? Decir, no me voy a esforzar. No, se nos da natural, porque la naturaleza misma te lleva. Bueno, la naturaleza del Espíritu, esa naturaleza divina, por más que se esfuerza en pecar, no puede, porque su naturaleza misma se lo impide. Entonces tenemos que entender. Me decía mi hijo esta semana, papi, ¿qué es entender? Y yo digo, ¿qué le contesto? Le digo, bueno, entender es primo hermano de comprender para aplicarlo. Porque si tú dices, entiendo algo, pero no lo estás aplicando en tu vida diaria, entonces no lo has entendido. Una ocasión un muchacho en Mérida, cuando el pastor compartía allá algo, decía, pastor, le iba a decir, ahora sí ya lo entendí. Dice, pero creo le voy a decir, dentro de un año yo le voy a decir si ya lo entendí. Porque a veces entendemos las cosas en la teoría, pero en la práctica. Y todos estamos metidos en este barco, hermano. Entonces, lo que tenemos que entender es que a veces, miren, hasta hacemos oraciones equivocadas. Como, Señor, yo quiero ser mejor. Suena bonito, ¿verdad? Pero el Señor, el interés de Dios no es mejorarte a ti. El interés del Señor es que tú desaparezcas y Cristo sea formado en ti. Porque yo, por más que me esfuerce, jamás voy a ser bueno. Pero si Cristo se entrona en mi corazón, en mi mente, en mis pensamientos, y Él lo llena todo, la naturaleza que va a andar caminando es Cristo, no soy yo. Y miren, hermanos, nosotros podemos leer en la Escritura tantos hombres de la Biblia, como el apóstol Pablo, gentes que caminaron con Cristo, gentes que conocieron a Dios. Yo pensaba, Abraham, por ejemplo. Abraham tenía un pastor, iba a una iglesia, tenía Biblia. ¿Y cómo conoció a Dios? Caminó con Dios, conoció a Dios y creyó a Dios. Es más, el padre de la fe. Nosotros tenemos pastor, tenemos iglesia, tenemos Biblia, tenemos discipulado, tenemos enseñanza y no conocemos a Dios porque nuestra mirada está aquí en la tierra nada más. Dice la Escritura que Él nos escogió para llevar fruto. ¿Qué fruto? ¿El de Cristo? No el mío. Para cumplir su plan y su propósito. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. De todo lo que hago, ¿qué le da gloria a Dios? El único que le puede dar gloria a Dios es Cristo.
Entonces, si la imagen de Cristo, la persona de Cristo está formada dentro de mí, eso va a glorificar al Padre, ¿verdad? Entonces, yo sí quisiera que nosotros nos quedáramos con este pensamiento. Yo necesito que la naturaleza divina de Dios, la naturaleza divina del Espíritu Santo, se manifieste a través de mí de manera natural, ¿verdad? Así como yo no hago ningún esfuerzo para pecar, tampoco debería hacer ningún esfuerzo para vivir en santidad. Debe ser por naturaleza. ¿Cuántos anhelan eso? ¿Verdad? Vamos a decir que Jehová, el Dios de tus padres, te haga 1000 veces más de lo que eres ahora y te bendiga como lo ha prometido, en el nombre todopoderoso de Jesús. Amén.